Mi nombre es Alejandro Allende, represento a la empresa Zero Coma. Somos desarrolladores de software y fabricamos un producto que se llama EDAS Facturas, que pretende resolver los problemas que tienen las pymes y los autónomos en todo lo que a facturas se refiere. Aunque estamos asumiendo un poco el protagonismo en esta presentación de la factura electrónica, no son esos los únicos, no es el único problema que podemos tener en una empresa, en una pyme, un autónomo, un profesional con las facturas. Entonces, pretendemos resolver toda la problemática que tiene que ver con la generación, emisión, entrega de esas facturas, en algunas ocasiones electrónicamente, en otras ocasiones hay que imprimirlas y hay que entregarlas en papel, y al mismo tiempo resolver también lo que es la recepción, ¿vale? No es lo mismo disponer de un archivo físico de todas estas facturas, que haya que localizar, pues levantándose del puesto de trabajo, manipulando el papel, que tener una herramienta o disponer de un software que te permita hacer búsquedas muy potentes por proveedores, por tipos de gasto, por importes, por periodos, etcétera. Entonces, lo primero que quiero hacer es explicar algunos conceptos. Me gustaría, pues no agotar del todo el tiempo del que dispongo para ceder algo de tiempo a alguna pregunta, si se os ocurriera alguna, ¿no? Bueno, lo primero es que en nuestra organización hemos detectado que pues la factura, por lo menos en el entorno de pyme y autónomo, es el documento protagonista. Porque los autónomos, los gestores y los empleados de las pymes no siempre son, primero, no disponen de grandes herramientas de explotación de la información, no disponen de ERPs con capacidad para hacer business analytics. Como veis, en algunos stands de este SIMO se están promocionando algunas herramientas tremendamente potentes de análisis de negocio que permiten conocer pues el estado de la facturación, si estamos cumpliendo con los presupuestos, si estamos en el break-even de este año, si estamos en beneficio o estamos en pérdidas. La pyme y el autónomo no dispone de este tipo de herramientas. Y lo que sí que dispone es del conocimiento de su situación a partir de las facturas. Si yo estoy facturando más de lo que estoy ingresando, más de lo que gasto, voy ganando. Si no, voy perdiendo. Y actualmente este tipo de estudio se hace a mano, revisando una por una las facturas, buscando las facturas que están pendientes de cobro para hacer las llamadas a estos clientes para que nos paguen, etcétera. Es decir, es un proceso muy manual, ¿no? Pero sí que vemos que depende muy mucho del documento factura. Constantemente tenemos que ir a buscarlos, tenemos que manipularlos y los utilizamos, ¿no? Bueno, pues precisamente esta motivación ha sido la que ha ocasionado que Zero Coma decidiera desarrollar una herramienta que se centra en ofrecer todo tipo de facilidades para que cualquier empresario, autónomo o profesional puedan disponer de esta información, pero con el mínimo trabajo posible. Al mismo tiempo, sabemos que los autónomos muchas veces trabajan en casa, es decir, que tienen poco espacio, por ejemplo, para guardar facturas. Tienen despachos pequeños y todo lo que suponga generar un archivo físico voluminoso es muy incómodo. Por lo tanto, creemos que una herramienta capaz de reducir el archivo físico, el espacio utilizado, que al mismo tiempo permita amortizar al máximo el tiempo empleado con las facturas, sería una cosa muy interesante. ¿Cómo conseguimos esto? A través de la facturación electrónica o a través de la digitalización certificada de las facturas que se reciben en papel, ¿vale? ¿Qué es una factura electrónica? Bueno, pues ahí tenemos una definición. Es un documento generado electrónicamente y remitido electrónicamente al destinatario, que está firmado electrónicamente, ¿vale?, de manera que garantice cierta seguridad a la hora de la entrega del documento, pero básicamente es el homólogo funcional a una factura de papel, ¿vale? Cualquier PDF que tenga esa firma que se menciona en la definición, cualquier Excel, cualquier Word que tenga esta firma y tenga la información típica de una factura, es en sí misma una factura electrónica, ¿vale? Sin embargo, aunque si os habéis fijado, la definición es muy amplia, lo que admitiría pues muchos tipos de factura, muchos formatos, ¿no? Un Word, un Excel, un PDF, casi un JPG firmado también sería una factura electrónica. En el mercado se hablan de algunos formatos más que de otros. Este sería uno de ellos. Este es el famoso formato Facturae. Y es famoso porque es el formato de facturación que exige la administración pública. Si alguno de ustedes es proveedor de la administración, iba a decir si tiene la suerte, pero casi si tiene la mala suerte de ser proveedor de la administración, pues seguramente le exijan este tipo de factura. ¿En qué se diferencia de un PDF o de un Word
o de estos otros formatos que hemos mencionado, en que no tiene ninguna apariencia estética, carece de un logo, carece de, pues si os fijáis es un chorro de datos que desde el punto de vista informático es muy potente, pero desde el punto de vista de un usuario podría hacerse complejo el manejo de este formato. La ventaja que tiene es que, como es muy potente desde el punto de vista informático, cualquier receptor de esta factura, con un solo clic, podría extraer sin hacer absolutamente nada toda la información de la factura. La base imponible, el número, la fecha, el concepto, el proveedor, los datos del emisor, absolutamente todo sin hacer nada. Esta es la gran ventaja, ¿no? Entonces, la herramienta que nosotros desarrollamos y la herramienta que proponemos, como proponemos una herramienta que resuelva problemas, ¿vale? Permitimos facturar en papel y permitimos facturar electrónicamente, pero contemplamos, por supuesto, tanto los formatos más gráficos, como puede ser un PDF, como este otro tipo de formato, ¿no? Y todo dentro del mismo coste, digamos, o dentro del mismo paquete básico. ¿Qué es la digitalización certificada de facturas? ¿Vale? Digamos que la parte de factura electrónica que acabamos de definir atañe a la generación de facturas. Cuando emitimos una factura pueden ser o bien de papel o pueden ser electrónicas. La digitalización certificada de facturas hace referencia al tratamiento de las facturas que nos llegan. En el tiempo que vivimos, en estos tiempos, aunque no es muy común todavía ver facturas electrónicas, y mi papel aquí no es promover el uso de factura electrónica, aunque parezca raro, tenemos un producto de factura electrónica, pero mi misión no es promover el uso de factura electrónica, es dotar de las herramientas necesarias para que quien quiera utilizar factura electrónica pueda hacerlo. Pero mi herramienta sirve lo mismo para papel que para electrónico, ¿no? Entonces, las empresas a día de hoy podrían recibir tanto facturas de papel como facturas electrónicas. Si se recibe una factura electrónica, como he comentado, la herramienta nuestra sería capaz de digerir ese formato que hemos visto hace un momento, extraer toda la información y hacer un tratamiento muy, muy potente de esa información. Si lo que recibimos son facturas de papel, tenemos que, nuestro objetivo es aportar cierta comodidad al usuario. Hemos dicho que somos enemigos del archivo físico de papel. Procuramos eliminarlo porque el autónomo, la micropyme, no tiene grandes espacios para acumular este tipo de documentación, y al mismo tiempo el papel es un documento que es muy engorroso de manejar. Buscar una factura de hace años pues lleva tiempo, ¿no? Entonces, para esto existe la digitalización certificada, que es un proceso de captura de documentos que otorga al fichero resultante del escaneo. Cuando escaneo una factura en papel, genero un PDF, y este PDF tiene ciertas propiedades que permiten otorgarle el mismo valor legal que tenía el original de papel. Por lo tanto, el papel lo puedo romper y puedo prescindir del papel y quedarme única y exclusivamente con el fichero PDF resultante del escaneo, ¿vale? Si os fijáis, de esta manera hemos conseguido procesar el papel dándole un valor legal, y además ese papel lo podemos guardar junto con las facturas electrónicas, aunque originalmente eran facturas de distintos formatos, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo de la herramienta que nosotros fabricamos: resolver la problemática de la diversidad de formatos de emisión, resolver la problemática de la diversidad de formatos de recepción, y al mismo tiempo otorgar al usuario una potente herramienta de búsqueda, de explotación de toda esa información, ¿no? Todo esto permite, bueno, pues directamente eliminar metros cuadrados dedicados al archivo de facturas. Cualquiera que tenga un archivador sabe que ocupa un metro cuadrado, las acetas o todo el material de archivo, o incluso el tiempo dedicado al archivo, ¿no? La distribución interna de esta información, la búsqueda de cada factura se acelera muchísimo. Además, después de haber consultado una factura, no hay que rearchivarla. Mientras que el papel físico, una vez que hemos consultado, la fotocopiamos, pero luego hay que volver a guardarla en la carpeta, y la carpeta al archivador. Seguramente no hemos pensado nunca en ese minuto que gastamos siempre para volver a guardar cada factura en su sitio. Bueno, pues todas estas funcionalidades son las que pretendemos resolver. Traigo un ejemplo para que pretende representar cuál es la diferencia real entre el manejo de papel y el manejo de documentos electrónicos, ¿vale? Como digo, no pretendo que todos de hoy para mañana decidáis utilizar factura electrónica, sino que veáis que aquellos que a lo mejor os estén tratando de animar a recibir una factura electrónica, que veáis, gracias a este estudio que os traigo, cómo realmente os supone un gran ahorro, ¿no? Esto que se representa mediante estos monigotes es el proceso de emisión de una factura de papel. Se genera a través de una herramienta de facturación, se imprimen estas facturas, se genera una serie de documentos físicos
que luego hay que enviar por correo. El envío supone un retardo temporal de 1 o 2 días o incluso más. A continuación, el receptor de estos documentos los tiene que teclear en su herramienta de contabilidad, tiene que extraer los datos y luego además tiene que archivar físicamente estos documentos, ¿vale? Entonces vemos que es un proceso largo y que además, aunque se ha generado el documento electrónicamente, lo convertimos a papel para que viaje físicamente, para luego volver a convertirlo en electrónico y además tener que conservar el papel. Por lo tanto, vemos que estamos haciendo un poco, si lo pensamos bien, estamos haciendo un poco el idiota. La factura electrónica pretende eliminar todos esos pasos intermedios, conversión de formatos electrónicos a papel, todo ese envío físico o traslado geográfico de una factura de un punto a otro, para generar electrónicamente un documento que se firma electrónicamente, se manda instantáneamente por email, el receptor puede verificar la firma para comprobar quién es el emisor de esa factura y a continuación todos estos datos entran automáticamente en las aplicaciones de contabilidad del receptor de la factura. Por lo tanto, solamente el gráfico ya expresa muchísima más sencillez que el anterior. Y esto se plasma hablando o transformando todo este dibujo a costes, a dinero, se transforma en unas diferencias de este nivel, ¿no? Esto es un estudio de la Unión Europea. Probablemente algunos pensáis que puede ser un poco exagerado porque a nadie le cuesta 3,5 €, teclear la información de una factura, imprimirla y mandarla por correo. Nosotros tenemos clientes que son conscientes, puesto que externalizan el servicio de facturación, que gastan más de 3,5 €. O sea, es una realidad. Probablemente no en determinado nivel o en determinado tamaño de empresa, pero en algunas sí que lo es. En cualquier caso, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, bueno, pues si 3,50 os parece mucho, le quitamos 2 € y lo dejamos en 1,5 €. Y aún así seguiría siendo 10 veces mayor que el coste de generar la factura electrónicamente. Y estamos solamente calculando el coste hasta que la factura llega al buzón de correos. No estamos viendo la parte desde que la factura llega del buzón y la tenemos que archivar. El coste es muchísimo mayor. El coste asociado a la conservación de un documento físico como es la factura durante 5 años, que es lo que manda la normativa mercantil, ¿vale?, tiene un coste asociado de unos 5 €, 5 € y algo, por ese metro cuadrado que ocupa el archivador en el que la factura está guardada, por esa carpeta en la que la factura está colgada, etcétera, ¿no? Y además el tiempo dedicado por una persona a extraer esa información y teclearla en contabilidad, ¿vale? Si vosotros trabajáis con asesorías, gestorías, seguro que sabéis a todos lo que os cuesta que os contabilicen esas facturas todos los meses, ¿no? Pues ese es el coste que aquí está desglosado. Mientras que la recepción y el archivo totalmente automático de una factura tendría este coste, ¿vale? Entonces, como os digo, no es mi intención convenceros de que utilicéis la factura electrónica, sí que veáis las diferencias entre un proceso y otro, y además de que veáis que hay herramientas como la nuestra que lo que pretenden es proporcionar la solución a la coexistencia ahora mismo de distintos formatos, tanto en emisión como en recepción, ¿vale? La solución nuestra, cuyo nombre es EDAS Facturas, como he dicho antes, está homologada por Hacienda y por las distintas diputaciones forales, y por las distintas diputaciones forales de País Vasco y Navarra, como podéis ver en estos iconos, ¿vale? De manera que tenemos todas las garantías de que el trabajo que estamos haciendo en nuestra herramienta tiene las bendiciones de, en este caso, quien regula y quien podría multarnos, ¿no? Entonces, pues no hay ningún peligro y estamos cumpliendo con toda la normativa hoy por hoy en vigor. Y como decía, el principal problema hoy en día no es utilizar un formato o utilizar otro formato, sino disponer de una herramienta que permita utilizar todos. Seguro que habéis oído hablar de las plataformas de facturación electrónica. Pero si vosotros sois clientes de una plataforma de facturación electrónica, eso os permite únicamente generar facturas electrónicas o únicamente recibir facturas electrónicas, pero no permite recibir facturas de papel y facturas electrónicas, ¿vale? Esta solución permite, tanto en lo que es el ámbito de emisión, que viene representado por estas 3 flechas, como en el ámbito de recepción, que son estas 3 de abajo, resolver todo el manejo de los distintos formatos de facturación, ¿vale? El primero, facturación electrónica, ponemos aquí como ejemplo Factura-E, podría ser también PDF firmado. Este candado representa la firma electrónica. Entonces, desde la herramienta se genera una factura y se remite electrónicamente al destinatario. El paquete básico permite hacer esto
permite hacer todo lo que veis aquí, pero existen determinados módulos que aumentan la potencia de la herramienta y que, por ejemplo, permitiría emitir, pues no sé, miles de facturas con un solo clic y hacer un envío masivo de esas miles de facturas a miles de clientes, para quien tenga ese problema, ¿no? Cuando se trata de emitir una factura en papel, esta misma herramienta permite generar con la misma ventana de emisión de facturas, con el mismo trabajo de emisión, y en el último momento clicamos al botón de imprimir en lugar de a convertir a electrónico, de manera que seguimos facturando y utilizando las facturas de papel, porque el papel no se ha terminado. Hay que facturar lo mismo, bueno, probablemente mucho más todavía en papel que en electrónico, ¿vale? Y desde el punto de vista de recepción, pues viene aquí con una flecha roja más gruesa que las otras la factura electrónica, porque es un proceso mucho más directo y mucho más rápido. Una factura electrónica en formato factura E, que es ese que hemos visto antes, que era el potente, informáticamente hablando, con un solo clic conseguimos archivar en esas facturas todos los datos de esa factura y contabilizarlos automáticamente. Si lo que recibimos son facturas en otros formatos, como un PDF, pues ese PDF entraría igualmente a nuestro sistema y se podría asociar determinados datos de la factura, etcétera. Si lo que recibimos es un papel, este papel, a ver si me sale la flechita, este papel se ha de escanear a través del proceso certificado y homologado por la agencia tributaria y por las distintas diputaciones forales, ¿vale? De manera que el papel lo podríamos romper y eliminar y guardaríamos solamente un PDF. Entonces os fijáis que dando exactamente igual cómo sea esa factura, si es de papel o es electrónica, tenemos un único sitio para contenerlas a todas, ¿vale? Bueno, se me ocurren algunas funcionalidades más que contaros a nivel, quiero decir, pormenorizando un poco, pero prefiero casi ver si alguno tiene alguna pregunta o alguna consulta, alguno tiene alguna duda que ha tenido siempre acerca de la factura electrónica y nunca ha conseguido que se lo resuelvan. Para hacer eso, ¿qué hace falta? ¿La aplicación? ¿Yo tengo que tener algún tipo de certificado? Sí. ¿Cuál sería el proceso? Pues hemos pretendido desarrollar una herramienta que suponga un proceso muy sencillo. Es decir, seguro que muchos de aquí tienen carnet de conducir y saben conducir, aunque si les decimos que nos describan o que arreglen un motor, no tienen ni idea de meter mano al motor, ¿no? Eso es lo que hemos pretendido, una herramienta que simplemente con un auto instalable, dándole a siguiente, siguiente, siguiente y finalizar, igual que instalamos hoy por hoy un reproductor de música, todo el mundo lo pueda utilizar. Es verdad que cuando estamos hablando de tanto de facturación electrónica como de digitalización certificada, lo que aporta valor a ese documento, que es un fichero y que ya no será nunca papel, lo hemos convertido a fichero, lo que le aporta el valor es la firma electrónica. Entonces es necesario que el usuario tenga un certificado electrónico, del tipo que sea. Podría ser, por ejemplo, el DNI electrónico, o el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o si tenéis el de Camer Firma, ese también, o el de firma profesional, ¿vale? Entonces, simplemente hay que tener uno. Cuando se instala la aplicación, hay una opción de configuración que te solicita que elijas cuál es el certificado que quieres utilizar, y simplemente seleccionándolo, a partir de ese momento cualquier escaneo que tú hagas será firmado electrónicamente, aunque tú no te enteres, o sea, sin que tú te enteres, con ese certificado, y tendrá todas las propiedades o toda la seguridad que le aporta la firma electrónica. Me llega una factura de un proveedor, entonces con vuestra aplicación lo que puedo hacer es escanearla, ¿no? Y luego tiene que tener algún sistema para reconocer dentro de ese formato papel pues lo que es base imponible, lo que es IVA y demás, ¿no? La herramienta nuestra, en la versión más básica, o simplemente se podría disponer de ella sin la herramienta de reconocimiento. De manera que, por ejemplo, en un entorno de muy poquitas facturas, si recibimos solamente 10 al mes, pues no sería necesario. A mí, personalmente, a lo mejor no me interesaría gastarme 1.000 euros o 2.000 euros en una herramienta de reconocimiento, porque total me va a llevar 5 minutos
guardar esas facturas todos los meses, 5 minutos al mes, no compensa 2.000 euros. En aquellas organizaciones en las que el volumen de facturas sea mucho mayor y sí que interese, porque se ve un ahorro claro de tiempo al hecho de procesar automáticamente las facturas, EDAS Facturas dispone de la posibilidad de conectar con varias herramientas OCR, que es así como se llaman, las herramientas de extracción de datos, de manera que el OCR, y elegiremos, digo que varias, porque no todas las organizaciones tienen el mismo volumen ni el mismo problema de extracción de datos. Hay algunos más eficientes que otros, pero también más caros. Entonces, habrá que seleccionar, dependiendo de cada caso, si la herramienta apropiada sería una de 2.000, una de 10.000 o una de 40.000. Tenemos clientes de todos los entornos y puedo garantizar que la empresa que se ha gastado 40.000 euros en una herramienta de OCR se los ha gastado porque lo está amortizando con creces, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos una serie de partners que nos permiten ofrecer este tipo de herramientas para todos los entornos, ¿vale? Desde 1.000 euros a lo que queráis, ¿vale? Y efectivamente lo que hace esta herramienta es detectar de la imagen que uno ha escaneado, detecta la información que es necesario asociar, el número de la factura, la fecha, la base imponible, el tipo de IVA. Tienen reglas de cálculo que permiten saber si esa extracción es correcta o no, porque puede que un 3 lo confunda con un 8, pero hay una regla de cálculo que permite, que se utiliza a posteriori y que, por ejemplo, suma la base de IVA más el IVA y tiene que dar el total. Entonces esa regla tiene que ser igual a los importes reconocidos. Si hay algún error por lo que sea, te lanzaría una alarma para que alguien, un usuario, supervisase ese reconocimiento y verificase algunos de los datos, ¿vale? Hay algunos otros mecanismos. Estos días tenemos más ponencias. También utilizamos esta herramienta con algunas facturas de histórico. Imaginad facturas del año pasado ya contabilizadas, que nos han generado un archivo físico, pero que nos interesaría eliminar, porque, pues qué tontería, ¿no? Si es posible conservarlas electrónicamente y romper el papel, ¿para qué voy a tener ese archivador, no? Entonces, existen mecanismos basados en código de barras que nos permitirían escanear masivamente ese archivo a partir de un código de barras que se ha agregado previamente a cada factura, reconocer un dato y atacar a la aplicación de contabilidad donde ya está toda la información de la factura, extraer esos datos y, digamos, hacer un archivo totalmente automático a partir de la lectura de código de barras de esa información. Pero hay bastantes variantes, ¿no?, a la hora de atacar el problema. También tenemos estos días unos horarios asignados de consultoría y si alguno estuviera interesado, uno a uno podríamos ver el problema que tenéis y ver cuál es la manera más adecuada de atacarlo. Entonces, esta herramienta, partiendo de un precio mínimo básico que tiene todo lo que hemos visto aquí, pero que digamos que se podría potenciar con múltiples módulos y múltiples integraciones con otras herramientas, el precio básico de partida sería 250 euros, 250. Pero luego, como os podréis imaginar, ese cliente que pagó 40.000, pues pagó 40.000 por el OCR y también, evidentemente, se incorporaban ciertos módulos y ciertas licencias del software nuestro, que claro, es para un entorno, en este caso, multinacional, gran cuenta, etcétera, ¿no? Pero partiendo desde muy, muy abajo. Y además, podemos decir que EDAS Facturas, desde su principio, fue diseñada como una herramienta para pyme. O sea, digamos que lo atípico es que nos estemos dedicando a ese tipo de empresa. ¿No hay ninguna pregunta más? Sí, la aplicación EDAS Facturas permite hacer la contabilidad, es decir, toda esa información que está aquí guardada, una vez que vamos escaneando o vamos emitiendo las facturas desde EDAS Facturas, podríamos contabilizar todas esas facturas en más de 20 contabilidades profesionales. En nuestra página web, a ver si termino esto, en nuestra página web que tenéis aquí, podéis consultar esa información, ¿vale? ¿Cuáles y cuántas son esas contabilidades con las que nos podemos entender? Por ejemplo, Contaplus, que ha estado aquí antes, evidentemente. Esa es la número 1, la primera que hicimos, pero luego hay muchas otras, ¿no? A3, LogicWin... ¿Perdón? Mira, SAP es más que un programa contable profesional, es más un ERP. Entonces, nos integramos con ERP, pero la manera de integrarse es diferente. Estamos integrados con SAP, con Navision y con algún otro, pero la integración es diferente, porque a los programas contables les tenemos que dar asiento contable, ya terminado, con cuenta contable, etcétera, etcétera, pero al ERP lo que nos piden son la información de la factura, digamos, cruda, sin cocinar, sin formar asientos.
¿vale? Pero estamos integrados. Al final no es nada más que un intercambio de ficheros o que les abramos la base de datos a SAP, que eso es perfectamente viable. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, agradecerles su atención y bueno, estos días si participan en alguna otra ponencia, pues estaré encantado de verles o de atenderles en las consultorías. Muchas gracias.